Yo creo que mañana no vamos a tener la clase, muchachos, pero vamos a acelerar la siguiente semana. Bien, ya estoy grabando. Ok, vamos a la tercera semana. Vamos a ver, ya vimos el PIB de la segunda semana. En la tercera semana tenemos dos temas. Uno que es el desempleo y el otro es la inflación. El crecimiento y la productividad son conceptos que se mencionan de forma general. Creo que ya lo hemos mencionado nosotros en la semana en la cual hablamos del Producto Interno Bruto Real. O sea, nosotros tenemos el conocimiento de cómo se calcula la tasa de crecimiento y sabemos que el crecimiento es de que debemos producir más. La pregunta es, ¿cómo debemos producir más? ¿Cómo Honduras debe producir más? ¿O qué hace un país para producir más? ¿Recuerdan cuando hablamos de la frontera de posibilidades de producción? Que hay diferentes combinaciones de los recursos con los que cuenta una economía y que no se puede mover, o sea, pueden moverse sobre esa curva, pero siempre va a producir el mismo Producto Interno Bruto. Para que el Producto Interno Bruto crezca, la frontera de posibilidades de producción debe desplazarse más hacia arriba, o sea, eh, producir más y ¿cómo lo hacemos? Vimos que uno de los principales factores es el incremento de la tecnología. Otro puede ser el incremento de la mano de obra. Entonces, el texto habla de estos conceptos en la parte de crecimiento y productividad. ¿Qué recursos tenemos para este tema? Bien, en esta carpeta tenemos estos datos que hablan del desempleo, del mercado laboral en Honduras. Y tenemos esta información que es del, del Banco Central y habla de la inflación. Y tenemos también la presentación y voy a revisar si estos ejercicios, no creo que tengan nuevos ejercicios. Vamos a estudiar los que están acá, pero ustedes ya pueden irlos analizando. Entonces, ahorita damos la introducción de la clase, vemos hasta qué lámina llegamos, pero ya ustedes ya tienen material para empezar a leer. Voy a abrir el libro para ver qué partes dar. Voy a parar ahorita la presentación para buscar el texto. Vamos a ver. Ok, estoy abriendo el texto y ya se lo voy a compartir. Bien, entonces el capítulo que vamos a estudiar es el capítulo número 7. Del 7, bien, hay que leérselo, como siempre les he dicho, que se lean este libro de forma así, no de memoria, sino que vayan leyéndolo. Y todo lo que hable de Estados Unidos, estas gráficas, esto lo pueden obviar, pero sí deben estudiarse los conceptos. Estas tablas sirven como ejemplo para el texto, pero lo que deben estudiar ustedes son los conceptos y en algunos casos hay algunas fórmulas como estas que están aquí, que dice la fuerza de trabajo es igual a empleados más desempleados, la población es fuerza de trabajo más eh, fuera del mercado laboral, o sea, población que está fuera del mercado laboral, tasa de desempleo de los desempleados entre la fuerza laboral. Y estas fórmulas, de estas fórmulas que están aquí, yo tomo, creo que solo son 3 o 4 fórmulas que son las que se utilizan en los ejercicios.
Estas tablas no es necesario que las estudien. Todo lo que tiene que ver con estadísticas de Estados Unidos no nos interesa. Por eso es que en los recursos está la información de Honduras, porque la que vamos a ver es la información de Honduras. Esto que habla de tasas de desempleo por estados y regiones, esto no nos interesa. Efectos del trabajador desmotivado, este es pueden leerlo, pero no es parte de la de evaluación. Los costos del desempleo sí hay que leerlo. Y luego estos tres tipos de desempleo, el friccional, estructural y el cíclico. Y este tema bueno, vean que hasta aquí llega el desempleo o el empleo. Y después la otra parte habla de la inflación, que es la definición de la inflación, que es un índice de precios, que hasta ahora lo que hemos visto es el deflactor. El deflactor lo vamos a comparar con este índice de precios y las formas como se calculan. Los costos de la inflación. em, ¿Cuáles son los efectos en que causa la inflación? ¿Cómo distribuye el ingreso? ¿Cuál es el efecto que tiene entre los acreedores y los deudores? Y este tema de inflación de enemigo público número uno, bueno, este no. Bien, este es a grosso modo lo que ustedes deben leer. Luego, vean que aquí también están las fórmulas, pero estas fórmulas vamos a enfocarnos las que están en la presentación. Algunas son las mismas, pero creo que solo tomo 3 fórmulas. Y de igual forma, siempre vean los ejercicios número par y voy a revisar si yo tengo los números impares en la hoja de Excel. Ok, esto es respecto a los recursos que están en la plataforma y que ustedes ya pueden ir estudiando. ¿De acuerdo? Para que no vayan a decir ya dentro de 2 semanas, ¿y qué capítulos entran? No. Todo el que ve la presentación o está en la clase ya sabe qué es lo que tiene que estudiar sobre este capítulo. Preguntas, muchachos, sobre el texto mientras abro la presentación. Licenciado, ese es el capítulo 7, ¿verdad? Es el capítulo 7, así es. El capítulo 7. Y aquí está. Bien. ¿Cuántas láminas tiene este? Tiene 29 láminas. Voy a tratar de acelerar en aquellas partes conceptuales, muchachos. Bien. Capítulo número 7. Vamos a enfocarnos principalmente en lo que es la inflación y el empleo y desempleo. Y este es un repaso, bueno, cuáles son los intereses de la macroeconomía. Ya hablamos que le interesa el crecimiento o la producción de un país. Y de esto hablamos el capítulo anterior y nos referimos bastante a lo que es el Producto Interno Bruto. Pero solo tenemos los conceptos, que es la producción. Eso es el Producto Interno Bruto. Entonces debemos entender, bueno, cómo debe crecer el Producto Interno Bruto y eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Ahora vamos a ver el desempleo y la inflación. ¿Cuáles son los problemas de largo plazo? El ritmo de crecimiento de la producción y la productividad por trabajador durante un periodo largo. O sea, nosotros pensamos siempre en términos de un año como país, pero existe también un plan, digamos, un plan de nación de cómo debe ser el crecimiento del país a largo plazo. Y todo gobierno debe llegar con su plan de gobierno y adaptarse a ese plan de nación, o sea, porque estamos pensando crecer como país, como habitantes de Honduras. Y obviamente lo que buscamos es el bienestar. Cada uno de nosotros busca su bienestar personal, pero estamos contribuyendo al bienestar nacional. Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito también como universitarios es formarnos primero para crecer nosotros y con nuestros conocimientos también contribuir al crecimiento de la nación. Ese es el propósito de la educación.
Y esto está enfocado con problemas de largo plazo. Ingresamos a la universidad y tomamos 4 o 5 años, otros quizás más tiempo porque trabajan. Y es un proceso de largo plazo. Y cada año tiene sus respectivas metas. Pues así sucede en la parte económica de un país. Bien, ¿qué es el crecimiento de la producción? Es el ritmo de crecimiento de la producción de toda la economía. Nosotros hemos visto hasta ahora solamente la tasa de crecimiento. Podríamos decir, bueno, ese es el ritmo de crecimiento, sí, pero ¿cómo va a crecer la economía? ¿En qué rubro se va a enfocar? ¿Con qué recursos contamos ahorita? El crecimiento per cápita de la producción es el ritmo de crecimiento de la producción por persona. Y esto lo vimos también en el último ejercicio que hablamos de las tasas de crecimiento. Lo que hemos visto hasta ahora solo son los cálculos y que nos dan una idea de cuál es el bienestar de un país. Dice al final, si la producción de un país crece a la misma tasa que la producción per cápita no aumenta, sino que tan solo se mantiene al parejo del crecimiento demográfico. Lo que hablábamos, que lo que se espera es que la tasa de crecimiento de un país debe ser mayor que la tasa de crecimiento de la población, porque si no, si crece más la población, si crece a una mayor tasa y la producción o la riqueza crece a una menor tasa, entonces significa que el crecimiento adicional que tiene la población va a absorber parte de la riqueza que está creciendo la producción. Y eso quiere decir que vamos a percibir menos ingresos, vamos a tener menos bienestar. Entonces, eso es importante analizar cómo debemos crecer, en qué vamos a crecer. Bien, la productividad, esto está en el glosario del libro. El libro tiene un glosario de todos los conceptos. Dice que es la producción por hora trabajada, volumen de producción que entrega un trabajador promedio en una hora. Y estos conceptos van enfocados porque lo que se busca aquí es analizar que un país, voy a ponerlo primero en una empresa genera más producción, si genera más producción que menos recursos, podríamos decir que es productivo o que una empresa es altamente productiva o un terreno, podríamos decir también, es altamente productivo, que quiere decir que en ese terreno, con cierta cantidad de manzanas de tierra, se producen tantas, tantos quintales de café, podríamos decir. Y si se le agrega tecnología, entonces probablemente se produzca más en la misma cantidad de tierra. Entonces a eso se le llama productividad. No todos los habitantes de un país trabajan y por eso la producción por trabajador no es lo mismo que la producción por persona. Bueno, esto es más que todo teórico. La producción por trabajador es mayor que la producción por persona y se llama productividad. Bueno, tiene sentido. Si una persona produce más que lo que puede producir, entonces a eso se le llama productividad. Incremento de la productividad es el ritmo de crecimiento de la producción por trabajador. Pero vamos a irnos aquí vamos al glosario, a ver si, aunque el glosario creo que tomé esta parte aquí, productividad según el glosario, producción por hora trabajada, volumen de producción que entrega un trabajador promedio en una hora. Si hay dos trabajadores que realizan lo mismo y alguien entrega 10 unidades y otro entrega 15 unidades, significa que el que entrega 15 unidades es más productivo. ¿Por qué? Porque en esa misma hora entrega 5 unidades más. Bueno, aquí continúo con esta es la misma definición, que identificamos también en en el crecimiento de la producción o en la producción de largo plazo, que debemos contar con capital. ¿Y qué es el capital? Desde el punto de vista económico, es todo lo que se produce y que a continuación se usa como insumo para generar otros bienes y servicios. Pueden ser bienes tangibles o intangibles.
Puede ser público o privado. Bueno, ya sabemos que el público es el que aporta al gobierno y el privado es el que aportan las empresas y los hogares. Tangible puede ser como, ya sabemos, maquinarias, edificios, o los intangibles que pueden ser, les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es un activo intangible? Edificio. No, ese es tangible. Tangible es que se ve, que se puede tocar, que se puede ver. Marcas y patentes. Marcas y patentes es un intangible. También algunas licencias. La, la tecnología tiene dos componentes, que puede ser un componente tangible, que puede ser todo el equipo, computadoras, todos los implementos, y el intangible, que son los programas que se corren, ¿verdad? Entonces, aquí identificamos dos tipos de capital, tangible y también intangible. Este es un ejemplo que habla sobre la productividad y dice, bien, en una economía simple, y eso está en el texto, hay 6 máquinas y hay 60 trabajadores. Significa que por cada máquina se utilizan 10 trabajadores. Si trabajan 40 horas y si la producción de máquina por mes es de 50 unidades, entonces el PIB sería igual a la cantidad de máquinas multiplicado por el capital. La máquina por el capital sería 50 por 6, 300. Bueno, analicemos esto. La producción, una, una máquina por mes produce 50 unidades. No sabemos de qué tipo de bien es, pero estamos hablando, bueno, tenemos 6 máquinas y cada máquina produce 50 unidades al mes. Si produce 50 unidades al mes, quiere decir que la producción, el PIB, lo vamos a llamar PIB, va a ser de 50 unidades que produce una máquina por 6 máquinas. Entonces tenemos una producción de 300. Ahora bien, significa que, aquí podemos sacar varios indicadores. Significa que, ¿cuánto sería la productividad por trabajador? Porque cada máquina utiliza ¿cuántos trabajadores? 10 trabajadores. ¿Cuánto sería la productividad por trabajador según este ejemplo? ¿Cuánto sería la productividad por trabajador? Significa cuántas unidades se producen por trabajador. Tendríamos que dividir 300 entre cuánto. Entre 60. Entre 60. 60. Así es. ¿Y cuánto nos da eso? Vamos a ver. 5 no sería. 300 entre 60 da 5. Sí, Sí, no 5, sería. ¿verdad? 5 es. Sí, correcto, Sí. 5. 5. Entonces esa es la productividad por trabajador. Y podemos sacar otros cálculos. Ahora, la pregunta es, primero es, ¿qué factores identificamos en esta economía? Identificamos capital, que en este caso es las máquinas. Identificamos trabajadores. Ok. Quizá hay otro factor que ¿cuál es el otro factor que ven ahí en esa tabla? El tiempo. El tiempo, correcto, sí, el tiempo. Entonces estamos hablando del tiempo, que podríamos decir que está incluido dentro de los trabajadores, pero también es otro factor. La pregunta aquí es, bueno, ¿cómo se puede incrementar la producción en esta economía?
hay varias opciones. Incrementar cada uno de los factores de producción puede incrementar el Producto Interno Bruto. Dice la primera, aumentar el número de trabajadores, podríamos decir 2 trabajadores más, o sea, que pase de 10 a 12 trabajadores. Probablemente si se incrementan 2 trabajadores, y ¿en cuánto incrementaría la productividad? ¿Cuál es la productividad por trabajador? 5, dijimos. Era de 5, ¿verdad? Entonces Ujú. tendríamos un incremento de 2 y por 6 sería 12, porque son 6 máquinas. Luego, otra opción que tenemos es incrementar las máquinas. También, por decir un número, aquí el libro así lo presenta, 4. Entonces se esperaría que también se incremente la producción. Pero tendríamos que ver, bueno, si se incrementan las máquinas, ¿cómo se distribuirían los trabajadores? Otra opción puede ser aumentar la semana laboral, que sean 5 horas semanales adicionales. Y esto sucede en algunas empresas cuando están las temporadas altas, principalmente en aquellas industrias que son alimenticias, de bebidas o industrias, por ejemplo, de turísticas, se ven obligados a aumentar la semana laboral. Y cuando hablamos semana laboral, no necesariamente es la cantidad de días, sino que las horas que laboran. O sea, pueden laborar corrido, ¿verdad? Corrido, las 24 horas, pero con turnos rotativos. Otra opción es especializar a los trabajadores. Sabemos que uno de los factores de producción son las habilidades directivas. Y sabemos que entre más conocimiento se tenga de tecnologías, de conocimientos intelectuales, todo tipo de conocimiento debe generar un incremento en la productividad. Y otra cosa puede ser, bueno, la calidad de las máquinas. Observemos que todo esto contribuye para que la producción crezca a largo plazo. A corto plazo, primeramente sí, pero el objetivo es que se crezca a largo plazo. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de la depreciación en el concepto del Producto Interno Bruto? Teníamos una lámina también y observamos que la depreciación es la pérdida de valor de los activos. Ahí voy a poner un carro en la medida que va pasando el tiempo y el carro eh, lo utilizamos, porque no necesariamente es que el carro lo compramos y va a envejecer o se va a poner, se va a deteriorar. Si solo lo tenemos ahí en un estacionamiento y solo nos subimos para calentarlo, va a permanecer, digamos, casi nuevo, obviamente, pero no va a producir. El objetivo de tener un vehículo es sacarle provecho y ya sea desplazando, moviendo personal o moviendo productos. Entonces debe utilizarse, pero esto va a ir perdiendo, se va a ir deteriorando. Entonces, en la medida que se va deteriorando, hay dos opciones. Uno, o reemplazar ese equipo, ese vehículo, o darle mantenimiento. Llega un momento en que se analiza, bueno, ¿qué es mejor? ¿Comprar un vehículo nuevo o seguirle dando mantenimiento a este? Y entonces empiezan a hacer ustedes el análisis. Bueno, si compramos el vehículo nos tocaría pagar intereses porque no tenemos dinero, sino que vamos a pedir prestado. Bueno, vamos a pagar intereses de tanto. Y lo que pagamos de mantenimiento es tanto. Entonces, si pagamos de mantenimiento 10,000, porque cada rato hay que estarle cambiando el aceite o tal repuesto, y de intereses vamos a pagar 8,000, pareciera como que nos vamos a ahorrar 2,000. Entonces sale mejor comprarse un
pues así funciona también la economía. Todo lo que invierten las empresas, eso es una contribución para la economía en general. Y eso es parte de la inversión. Cuando hablamos de capital, estamos hablando como parte de la inversión. Esta presentación, muchachos, es como una introducción en el texto para comprender en qué consiste la producción y el crecimiento. Hay un tema que habla de las teorías del crecimiento y esto es para información. Eh, Varias teorías, bueno, se enfocan uno en, bueno, en el crecimiento de la oferta de trabajo y otro en el crecimiento de la productividad laboral. ¿En qué implica el crecimiento de la oferta de trabajo? El incremento de los horarios laborables, el cambio de la razón de empleo a población y el crecimiento de la población en edad para trabajar. Estos conceptos los analizamos en la parte de empleo, pero ¿qué nos indica esto? Bien, que si hay más trabajadores, como vimos anteriormente, pues probablemente se incremente la productividad y eso contribuye. La razón de empleo a población, ¿qué, qué parte de la población está trabajando? ¿Y por qué es importante? Porque contribuye también en el crecimiento del PIB. Estos tres componentes contribuyen al crecimiento de la oferta de trabajo. La oferta de trabajo es la que yo doy y la demanda es la que quieren las empresas. Estos tres factores entonces contribuyen al crecimiento de la oferta de trabajo. Veamos ahora en el otro recuadro, dice el crecimiento del capital físico, el crecimiento del capital humano, que es la educación y capacitación, la experiencia laboral y la tecnología. Esto contribuye al crecimiento de la productividad laboral. La sumatoria de estos nos llevan al crecimiento del PIB real. ¿Cómo lo determinamos entonces aquí? El primer recuadro es el crecimiento de la población y en la otra porción es el crecimiento del PIB real por persona. Este 4.1 no sé por qué se me quedó aquí, pero es hasta por persona. Bien, el crecimiento de la oferta de trabajo y el crecimiento de la productividad laboral se combinan para determinar el crecimiento del PIB real total. Como lo estamos viendo a nivel macroeconómico, pero pensemos a nivel microeconómico. ¿Se da todo esto? Sí. Necesitamos crecimiento de la oferta de trabajo. Esto se da, digamos, de forma natural. Nosotros estamos creciendo de forma natural y esto es por nuestro comportamiento como seres humanos. Ya sabemos que las personas se casan o se están en unión libre, tienen hijos, entonces de forma natural está creciendo la población y con eso está creciendo la oferta de trabajo. Sabemos también que esta parte va a depender de la inversión que realicen las empresas. Ahora bien, el punto va a ser aquí cómo va creciendo la oferta de trabajo y cómo va creciendo también la inversión. Y si ambos contribuyen al crecimiento del PIB, ¿en qué porcentaje deben crecer cada uno de estos? Porque puede ser de que el crecimiento de la oferta de trabajo esté creciendo, pero que no esté creciendo la productividad laboral y principalmente la inversión en capital físico, que se está dando en nuestros países, que la oferta de trabajo se está incrementando, pero no está incrementándose la inversión. Y puede ser de que la inversión no se esté incrementando porque no no hay personas que quieran comprar bienes y servicios, y no hay personas que quieren comprar bienes y servicios porque no tienen ingresos y es toda una cadena. Por eso en este capítulo nos vamos a interesar o analizar, bueno, qué es el desempleo y qué es la inflación.
Ok, el crecimiento del PIB real por persona depende del crecimiento PIB real total y del crecimiento de la población. Bueno, estas son unas fórmulas, son definiciones, pero lo vamos a ver más adelante. En conclusión con esto, lo que nos dice las teorías es que para el crecimiento del PIB real es necesario que crezca la oferta de trabajo, pero también debe crecer la productividad laboral. Sigue hablando de las teorías de crecimiento, eso es algo teórico. ¿Qué causa el crecimiento económico? ¿Por qué las tasas de crecimiento varían? Y es cierto, la pregunta en Honduras, ¿por qué crecemos solamente al 6% y no crecemos a un 10%? ¿Por qué en unos años solo se crece al 2% o al 3%? ¿Recuerdan la gráfica? ¿Por qué crecemos a esa tasa? ¿Por qué un año sí crecimos al 6%? Bueno, eso va a depender de las condiciones, primero internas y segundo de las condiciones mundiales. ¿Por qué? Ahorita tenemos una explicación. ¿Por qué este año no vamos a crecer al 2020 vamos a crecer de forma negativa? Porque tuvimos un problema de tipo sanitario que lo que hizo fue frenar la economía, frenar ese flujo que vemos de intercambio de bienes y servicios, paró el ingreso y esa rueda que va girando para que se mueva la economía se paró. En un momento se paró y en otros momentos ha ido rodando, puedo decir, de forma lenta. Por eso es que vamos a tener un crecimiento negativo. ¿Qué lo va a determinar? Lo va a determinar las políticas que tome un gobierno. A qué sectores se va a incentivar? Por ejemplo, ahorita estamos escuchando el tema de las ciudades, de las zonas de desarrollo. Tendríamos que ver si eso va a contribuir al crecimiento del país. Y si crece la producción del país, en teoría se espera que también se incremente el nivel de empleo. Algunos conceptos del salario real y el salario real de subsistencia. Esto es más teórico, lo vamos a ver más adelante en otro capítulo, pero veamos, ¿qué es la tasa de salario real? La tasa de salario real nominal. El salario nominal es el que me paga a mí ahorita. Si yo tengo un ingreso de 10,000 lempiras, ese es mi salario nominal. ¿Cuál es mi salario real? Es la cantidad de bienes y servicios que yo puedo comprar con ese salario nominal. De forma aritmética, se calcula dividiendo la tasa de salario nominal entre el nivel de precios. ¿Y qué es el nivel de precios? Eso es lo que vamos a ver, cómo se calcula ese nivel de precios. ¿Por qué decimos que la tasa de inflación es el 7% u 8%? ¿De dónde sale eso? Sale de un nivel de precios. ¿Y cómo se calcula el nivel de precios? Eso es lo que vamos a ver. En realidad, cuánto vale mi salario en comparación con el año pasado, nosotros lo podemos determinar. ¿Cómo lo podemos determinar? Tomo todos los gastos que yo realizo y, y les doy un valor, el precio que estaba en el momento que los realicé. Ahora tomo esos mismos y lo vamos a tomar en cantidades y vamos a poner, por ejemplo, la energía eléctrica, que la energía eléctrica solo decimos, bueno, se incrementó en tanto, pero para medirlo sabemos que hay un consumo, que es una cantidad, que es los kilowatts. Y digo, bueno, si el año pasado mi consumo de kilowatts fue tantos y el precio y pagué tanto, entonces en promedio es un valor. Esa misma cantidad de kilowatts, ¿cuánto estoy pagando ahorita? ¿Cuánto es el incremento en la inflación? ¿En qué porcentaje se incrementó los precios? Ese porcentaje en que se incrementan los precios hace que el dinero pierda valor y el dinero es lo que yo recibo como un salario, ese es el salario nominal. Y esta tasa es la cantidad de bienes y servicios que una unidad de tiempo laborado puede comprar. Ya lo estamos comparando con tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta mi tiempo? Y ¿cómo puedo calcular el valor de mi tiempo?
lo puedo comparar con aquel ingreso que yo puedo percibir de mi tiempo. Tasa de salario real de subsistencia, tasa de salario real mínima requerida para mantenerse con vida. Ese es otro concepto. Estamos hablando de tasa de salario real y tasa de salario real de subsistencia. Este concepto no, quizás lo veamos más adelante, pero no es de relevancia en este momento. Bien, me voy a saltar este tema de las teorías de crecimiento, porque no. Se las voy a dejar a ustedes que las lean, pero en realidad no va a ser parte de la evaluación algunos cálculos. Son algunas teorías decía, bueno, la teoría clásica de crecimiento, cuáles eran los supuestos para decir que una economía crecía, o la teoría, luego la teoría neoclásica de crecimiento, y después se pasó a la nueva teoría del crecimiento. Pero veamos esta. Las teorías es, bueno, ¿qué pensaron ciertos economistas sobre el crecimiento de un país? ¿Qué hace crecer a un país? Veamos el resumen. La teoría clásica decía, los recursos físicos son limitados y sin el progreso tecnológico podríamos enfrentar rendimientos decrecientes. O sea, que la teoría clásica decía, bueno, debemos tener progreso tecnológico para seguir creciendo. Y eso tiene que ver con algunos economistas que decían, bueno, la economía los recursos se van a ir equilibrando con la población porque a futuro pueden surgir algunos fenómenos como terremotos, huracanes o cualquier tipo de desastres que van a disminuir la cantidad de la población. O en otros casos puede suceder de que debido a que los recursos son limitados, entonces muchas personas no van a tener que comer y van a morir. Esa era una de las teorías, la teoría clásica. Entonces decía, bueno, para que eso no suceda, entonces se debe buscar el progreso tecnológico. Luego aparece la teoría neoclásica y dice, se deben lograr progresos tecnológicos. También se debe acumular capital humano y ser más creativos en el uso de los recursos, de los limitados recursos. Bien, sí aceptaba, pero no ponía una condición tan dramática como la teoría clásica. Y luego la nueva teoría de crecimiento. ¿Qué dice la nueva teoría de crecimiento? La capacidad de los recursos humanos para innovar a un ritmo que contrarreste los rendimientos decrecientes. Aquí el punto importante es la innovación. ¿Por qué siempre la humanidad sigue creciendo? Porque siempre va a existir la innovación. Innovación para producir bienes y servicios. Innovación para, veamos, por ejemplo, en estos tiempos, la gente no puede salir a comprar a los restaurantes. ¿Y qué existió de innovación? ¿Qué innovaciones han visto ustedes en este tiempo de pandemia? En Honduras. Pues, Por ejemplo, A ver. que hable del compañero primero. Ok, está bien. por ejemplo, ahorita el mercado de los envíos, creo que Ajá. agarró como frutos, por así decirlo. Porque como ahora todo es servicio a domicilio, en mayor parte. Ok, servicio de domicilio, de acuerdo. Eso es parte de la innovación. Podríamos decir, pero es algo sencillo. Es sencillo, pero alguien lo hizo. Y después vino alguien más y lo copió. Y recuerde que así funciona el mercado, ¿verdad? Alguien diseña algo y luego van a existir las copias. ¿A quién más iba a agregar algo? Sí, Yoli.
También de eso mismo hay que hablar, de los servicios a domicilios que se ha convertido bastante en tendencia incluso. Es uno de los lugares donde hay más demanda de trabajo. Otro de los negocios que han surgido es de los negocios de ventas por catálogo a través de las redes sociales, que ya no uno no va a una tienda ni nada de eso, sino que a través de las redes sociales anuncia sus productos y hace los envíos a domicilios. Ajá, así es, así es. Es llevarlo a la puerta de la casa. Obviamente vean que ahí hay un tema de, como de, digamos, por un lado se va a generar desempleo porque esto lo que causa es que las tiendas que están ubicadas en ciertos lugares va a tener una disminución en sus ventas. Pero va a incrementar las ventas de otra, de otras personas o va a generar empleo para otras personas. Pero ahorita la limitante en este caso era que no se podía adquirir el consumidor no podía obtener los bienes y servicios en el lugar que los obtenía. Entonces la innovación nos llevó a las entregas a domicilio y unido a esto existe la tecnología, aparecieron muchas aplicaciones para hacer los pedidos. Y después viene toda aquella serie de cosas de que, bueno, ¿qué es más, qué aplicación es más eficiente si compro a través de Globo o de Hugo o de no sé qué otra? Y ahí viene otro tema de innovación en el servicio que se presta. Pues bien, entonces el concepto básico en el crecimiento es la innovación y en las empresas están, bueno, no están, sino que ya hace años se ha implementado una cultura de innovación. Y a la innovación también, en algunos casos, algunas personas innovan porque cambian los procesos, la Ya, forma de hacer las cosas. ¿Sí? y así como, bueno, no sé usted cómo ve el proceso de lo que se está dando con la evolución de la tecnología en el caso de El Salvador, con la implementación de lo que es Bitcoin, que lo permite. ¿Cómo lo ve usted eso? Me dijo, le escuché entrecortado, Jason, Sí, Muy en buen El aporte, Salvador, compañero. Heimer. Muy buen aporte hizo el compañero respecto a eso, que El Salvador está innovando, que va a aceptar la moneda Bitcoin, que va a ser legal dentro del país de él. Fíjate que tan interesante esto. Yo no he entrado con detalle al Bitcoin, ¿cómo porque de hecho, usted proyecta eso ahí? mire, para serle honesto, y aquí me lo dejo usted de tarea, que es algo que yo tengo en mente, es, bueno, ¿cómo funciona el tema de las monedas electrónicas? Porque hasta ahora no, yo no tengo idea cómo funciona, y les soy honesto. Sé cómo funciona nuestro dinero, pero está interesante. Déjeme investigar. Pero primero, usted dice que es una buena aportación. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Sí, de hecho ya fue publicado que ya va a ser permitido. Ok, sí, eso es, miren, si es una moneda, que lo vamos a ver más cuando veamos el mercado de dinero, es bien. Lo que facilita aquí es la forma de intercambio. Y aquí el tema es va a acelerar el proceso, pero el tema es, bueno, ¿cómo se maneja ese intercambio? Es como las carteras ¿de dónde es que está esto? De Hugo, o no sé cuál es las carteras que tiene uno y que traslada. De Detengo, Tengo, licenciado. correcto. Ok, tengo, pero ahí lo que funciona es dinero del que yo tengo en una cuenta del banco y lo deposito en esa cuenta que es virtual, digamos, pero en realidad es dinero. En este caso es una moneda que es una moneda virtual que está siendo transada en mercados, en un mercado virtual. Lo que no he visto yo ahí es cuál es el riesgo. Sé que es un mercado en crecimiento, ¿va?
pero no he evaluado hasta este momento el riesgo. El riesgo de las monedas virtuales es de que no tiene un origen o un final. Entonces, cuando uno realiza una transacción, aparece como desconocido y entonces los gobiernos no tienen forma de saber qué están comprando o qué cosas están comprando en sí. O sea, no hay una regulación para saber si están manejándose sobre un mercado negro o algo por el estilo. De acuerdo, y gracias por la aportación. Y está interesante el tema, muchachos. De hecho, ustedes ya me desafiaron a leer de esto. No tenía mucho interés, pero lo vamos a leer y lo vamos a tocar también cuando estemos viendo el mercado de dinero. Pero para responderle su pregunta, todo lo que sirve para agilizar el intercambio de bienes y servicios sirve para que esa rueda de la economía se acelere y crezca más. O sea que es bueno, es bueno. Bien, muchachos, miren, mañana no vamos a tener la clase, la vamos a tener hasta el día lunes, pero vamos a acelerar un poco. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta, muchachos? Voy a parar la grabación, ya es la hora, disculpen que le tomé un poco más Yo de quería tiempo.